La inversión inmobiliaria es una de las inversiones que, por ejemplo, no solo son más conocidas, sino que tradicionalmente se han considerado más seguras. Por ejemplo, en España, desde hace tiempos atrás, siempre nuestros padres, nuestros abuelos nos decían que invirtiéramos en ladrillo, que invirtiéramos en el sector inmobiliario porque es seguro y además porque es fácil de entender. Pues bien, como sabes, siempre de una o de otra forma, tanto directa como indirectamente, hemos tenido o vamos a tener que invertir en el sector inmobiliario, ya sea porque vamos a recibir algún piso en herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque también estamos pensando en comprar nuestra casa propia a través de una hipoteca, o porque simplemente queramos invertir, es decir, comprar una casa para ponerla en alquiler y sacar un rendimiento. Todo esto es muy interesante dentro del sector inmobiliario, pero hoy te voy a hablar de un concepto que es importantísimo que conozcas y sobre todo que te servirá para sacar el máximo rendimiento dentro de este tipo de inversiones, como es el caso de la pignoración. La pignoración es un concepto que muchas personas, sobre todo los ricos, utilizan en su beneficio precisamente para apalancarse de forma más positiva y tener unos extras tanto en garantías como en rentabilidad que por supuesto pueda hacer que a largo plazo maximicen su retorno y que consigan aumentar su patrimonio de una forma mucho más rápida. En este vídeo, por supuesto, te voy a enseñar varios puntos claves y lo que vamos a ver es en esos puntos claves, por una parte, la definición y conceptos básicos que debes conocer sobre la pignoración, también los usos y propósitos que se le puede dar a esa pignoración, ventajas de pignorar activos al contratar una hipoteca. Por supuesto, todo esto te voy a enseñar la importancia que tiene de pignorar o no pignorar cuando vayas a contratar una hipoteca, el apalancamiento sobre la deuda buena o hipotecas, es decir, cómo puedes utilizarlo en tu beneficio, y al final también, gracias a que soy asesor financiero, te voy a hablar de ejemplos reales que he tenido con clientes, por supuesto sin nombrar a nadie, pero te voy a hablar de ejemplos reales y esto cómo te puede servir para que tú mismo puedas aplicarlo en tu beneficio y no cometas los errores que sí han cometido otros clientes antes de haber empezado a pignorar y a sacar una mayor rentabilidad. Por supuesto, el primer punto que te quiero hablar es de la parte o definición y conceptos básicos de la pignoración. Para eso, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es la pignoración? Bien, pues la definición de pignoración es que es un proceso por el cual se utilizan activos como garantía para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente si tenemos inversiones, como pueden ser acciones, ETFs, fondos, bueno, todo esto lo nombraré más adelante, todo eso lo utilizamos como colateral a la hora de pedir una hipoteca y obviamente vamos a tener unas ventajas tanto por la parte de intereses como por la parte de condiciones del préstamo como otra serie de cosas. Todas esas ventajas, por supuesto, nos van a ayudar a maximizar nuestra rentabilidad y al mismo tiempo a reducir mucho o bastante el riesgo de esta inversión. También tienes que conocer, como otro punto importante dentro de la pignoración, los derechos del prestamista. En caso de incumplimiento, el prestamista tiene el derecho de ejecutar el activo pignorado para recuperar su deuda. Es decir, el prestamista, el que nos presta el dinero, el banco, pues tiene el derecho de utilizar esa pignoración en caso de que nosotros incumplamos nuestra parte del contrato. Esto, como ves, da más garantías al que presta el dinero, es decir, por ejemplo, al banco, lo que quiere decir que nos podría facilitar una financiación mucho más asequible, mucho más barata y una serie de ventajas que por supuesto no nos daría, ya que él no tiene esa seguridad de que va a recuperar el dinero. Al final piensa que una entidad prestamista, una entidad que presta dinero, un banco por ejemplo, lo que quiere saber no es si eres rico o si eres pobre, sino la capacidad de solvencia, es decir, la capacidad que tienes de generar ingresos para devolverles la deuda. Y obviamente si tú pignoras, es decir, si tú das un dinero, un activo, unas inversiones que por supuesto sirven como garantía, como colateral, pues ellos ya saben que tienen algo a lo que pueden agarrarse para recuperar ese préstamo
prestado o generado. Y al mismo tiempo también tienes que entender que el uso de transacciones financieras es otro punto importante, ya que la pignoración es una práctica muy habitual en el sector inmobiliario y en diversas transacciones financieras, brindando seguridad a los prestamistas. Es decir, esta seguridad lo que hace es, como te digo, que te den mejores condiciones, que las transacciones se ejecuten de manera más rápida, es decir, que te concedan los préstamos más rápidos, como ya hablaré a continuación. Por supuesto, todo esto dependerá de los ratios de solvencia y también al mismo tiempo de seguridad crediticia que tengas, porque cada uno tiene su ratio de seguridad o solvencia crediticia, pero esto acelera el proceso y al final incluso de tener la opción de acceder a préstamos que no podrías acceder en condiciones normales, pues gracias a la pignoración podrías acceder a ese tipo de préstamos que de otra forma no podrías. También otro punto importante es los activos que se pueden pignorar. Debes conocer cuáles son esos activos que puedes y que no puedes pignorar. Por supuesto, en primer lugar tienes las propiedades inmobiliarias, pero aquí quiero hacer un matiz. En primer lugar, las propiedades inmobiliarias son activos comunes que se pueden pignorar debido a su valor significativo en el mercado, pero aquí hay que hacer un apunte, y es el siguiente. Por ejemplo, a los bancos generalmente no les interesa cobrar o tener como aval o como garantía, que aquí como aval es una pequeña diferencia, pero vamos a hablar como garantía o como colateral, activos que sean ilíquidos. Por ejemplo, si vas a vender un inmueble, si por ejemplo el banco quiere recuperar el préstamo que no le has podido devolver y tiene como colateral una casa, pues obviamente esa casa va a ser más difícil de venderla y de conseguir liquidez para recuperar el préstamo, porque recuerda que a un banco lo que le interesa es tener liquidez para ir prestando ese dinero y generar intereses para seguir creciendo. Pero aquí tienes que entender que, como no todos los bancos te van a aceptar, por ejemplo, un inmueble como pignoración, como colateral, pues sí es verdad que tienes opciones alternativas como ofrecer como pignoración un activo inmobiliario que esté alquilado. Obviamente, si está alquilado, ya te está generando unas rentas y esas rentas son incremento de ingresos que obviamente pueden dar mayor certidumbre a la hora de terminar pagando o devolviendo ese préstamo. Por tanto, propiedades inmobiliarias la podrías utilizar como pignoración, pero aquí depende de si lo tienes alquilado o no y también depende un poco del banco. Es verdad que al ser un poco más ilíquido puede ser difícil, pero es una opción. Otros activos más comunes que se suelen utilizar para la pignoración son los bonos, acciones, ETFs o fondos de inversión. Normalmente este tipo de activos financieros son más líquidos, lo que les permite a los bancos, por ejemplo, pues venderlos a mercado y recuperar parte de la liquidez, por tanto recuperar parte del préstamo en caso de impago o de incumplimiento de contrato. Por tanto, es verdad que tener inversiones en bonos, en acciones, en ETFs o en fondos de inversión es un activo bastante valioso a la hora de pedir una hipoteca, porque podrías pignorarlo y tener muchas mejores condiciones de las que si por ejemplo no pignoraras ninguno de estos activos. Y al mismo tiempo tienes que entender la importancia de valoración. Estos activos por supuesto se tienen que valorar por el prestamista, es decir, por la entidad prestamista o por el banco, y tienen que valorar más o menos el riesgo de ese activo, la volatilidad de ese activo y también cuánta liquidez puede generar o no. En este caso, elegir el activo adecuado es crucial, ya que su valor debe respaldar la cantidad de préstamo solicitado. Y aquí depende, que por supuesto esto hablaré más adelante, del rating crediticio del activo. Como por ejemplo, que no es lo mismo invertir y pignorar en bonos de Estados Unidos o el S&P 500 que por ejemplo en acciones individuales. Cada inversión según el rating crediticio tiene un mayor o menor riesgo y por tanto los bancos, al percibir ese riesgo, pues te pueden financiar un 50, un 75, un 100% o dependiendo de incluso si el activo es muy líquido y además muy seguro, te podrían dar un 150 o un 200% de la cantidad pignorada.
Por eso es importante saber que no todos los activos financieros tienen el mismo rating crediticio, tienen la misma seguridad y por tanto para el banco no tiene la misma puntuación y garantías, lo que quiere decir que en función de lo que quieras pignorar podrás acceder a una mayor hipoteca con mejores condiciones que otra. Pero también otro punto importante que debes conocer, por supuesto, es el funcionamiento del proceso de pignoración, para que sepas realmente cuál es ese proceso, qué es lo que debes cumplir y por supuesto en base a eso intentes buscar las mejores opciones para que tengas la mejor hipoteca posible a la hora de adquirir un inmueble. En este caso, el primer punto que se tiene en cuenta es la evaluación del activo, como te decía, es decir, que tienen que valorar si es una acción, si es un bono, si es un ETF, si es, por ejemplo, un fondo de inversión, qué riesgo tiene, si tiene más riesgo sistémico o no sistémico, y todo esto lo valoran para saber en función de eso qué porcentaje de financiación está, entre comillas, libre de riesgo y por tanto en base a eso te podrían mejorar las condiciones de financiación. Una vez se ha evaluado el activo, es decir, se ha llegado a determinar su valor y también los riesgos asociados a ese activo que va a ser pignorado, lo siguiente es llegar a un acuerdo de préstamo donde por supuesto se establece un acuerdo entre el prestatario y prestamista que detalla las condiciones del préstamo y las garantías involucradas. Por ejemplo, esa pignoración que tú vas a poner, pues el banco te podría decir, por ejemplo, pues esta pignoración tiene que mantenerse durante 3, 4, 5 años debido al riesgo que tiene y además en base a las condiciones y características de esa pignoración, pues por ejemplo podemos bajarte en medio punto, en un punto y medio la financiación, lo que quiere decir que si por ejemplo te ibas a financiar de forma previa al 3,5, pues puedes acabar financiándote al 2,5, al 2, al 1,5 y por tanto gracias a esa pignoración tendrías una mejora en el contrato de la hipoteca. Y finalmente, como último punto, se hace un registro del activo pignorado para que el banco tenga garantías de que llegado el momento, si hay problemas o incumplimiento de contrato, puedan coger de ahí el dinero que les haga falta. Por eso, finalmente, el activo se registra formalmente como pignorado durante la vigencia del préstamo hasta su cumplimiento y obviamente después del acuerdo, como te digo, ya sea 3, 4, 5 años o toda la duración de, por ejemplo, el préstamo hipotecario, dependiendo, como digo, de las condiciones y también del ratio de solvencia que tengas tú como persona o si lo pides a través de una empresa, pues todo eso, por supuesto, se hace un estudio y en base a eso, pues ese activo quedará restringido, es decir, que sigue siendo tuyo, pero que no podrás sacarlo, no podrás venderlo, no podrás hacer nada hasta el cumplimiento o finalización del contrato. Por tanto, aquí como ves, sí tienes disponible ese activo, pero está ahí como colateral, lo que le da unas garantías al prestamista de que en algún momento, si hubiera problemas, podría llegar a recuperar el préstamo que te ha dado. Una vez hemos visto qué es la pignoración y cuáles son los puntos importantes para entenderla, el siguiente paso es el uso y propósitos de la propia pignoración. Para ello, lo primero es centrarnos en los objetivos principales de la pignoración, es decir, qué objetivos debemos tener al hacer una pignoración. El primer objetivo es la mejora de la capacidad de financiamiento o financiación. La pignoración permite a los prestatarios acceder a mayores montos de financiamiento al utilizar activos como garantía. Es decir, lo que te decía antes, que si tú, por ejemplo, no puedes acceder a un tipo de hipoteca o a una cantidad de préstamo, pues obviamente pignorando una parte de tus activos financieros, eso quiere decir que tendrías mejores condiciones de financiación o podrías acceder a más capital prestado, es decir, podrías apalancarte por más veces, lo que quiere decir que podrías hacer crecer tu patrimonio mucho más rápido. También otro punto importante es la reducción del costo de créditos. Como digo, bajar esa financiación. Con la pignoración, los prestatarios pueden beneficiarse de tasas de interés más bajas, reduciendo así el coste total del crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú sabes que vas a pedir una hipoteca, el interés que te ponen no es solo el interés fijado por los bancos centrales, sino también en ese interés se incluye el riesgo que tiene ese préstamo. Es decir, que si se lo estás prestando a una persona que a lo mejor no tiene la capacidad de generar muchos ingresos, pues obviamente hay un mayor riesgo de que se produzca un impago. Por tanto, el tipo de interés sube. Sin embargo, si tú pignoras alguno de tus activos
activos financieros, ese riesgo baja muchísimo precisamente porque aquí, en este caso, el banco tendría acceso a un capital adicional que en caso de impago pues podría acceder y recuperar ese capital. Por tanto, te podría financiar a un tipo de interés menor porque el riesgo real y absoluto sería mucho menor. También otro punto importante es la seguridad para el prestamista. Como te digo, el que te presta el dinero, el banco, al tener más garantías, al tener más seguridad, te podría ofrecer ese tipo de interés menor y por tanto tú podrías acceder a más capital por menos intereses o digamos con menos riesgo, lo que quiere decir que a su vez eso le da más garantías a el prestamista y por tanto podría prestarte más cantidad de capital y tú hacer crecer ese patrimonio mucho más rápido con menos riesgo. Y por supuesto el último punto o el último objetivo es la maximización de oportunidades de inversión, porque obviamente si puedes acceder a más capital, esto quiere decir que se te abre el abanico de inversiones no solo inmobiliarias, sino inmobiliarias, de bonos, de REITs, también de activos en acciones, de criptomonedas, de lo que sea. Al tener más cantidad de inversión, más capital, pues puedes invertir y por supuesto todo eso gracias a la pignoración. Por tanto, aquí aunque estés invirtiendo en una parte en activos inmobiliarios, recuerda que la pignoración podrías hacerla con activos también no solo inmobiliarios, sino también como bonos, acciones, etcétera, lo que quiere decir que por una y por otra parte también te verías beneficiado porque verías incrementada tu rentabilidad por ambos lados. Y por supuesto, no solo eso, sino es que también podrías financiar nuevos proyectos de emprendimiento, lo que eso a su vez haría que tu patrimonio creciera más rápido o tu generación de liquidez creciera o aumentara mucho más, lo que a su vez daría mayor solvencia para los bancos y mejoraría todavía más las condiciones. Además, es interesante que sepas que la pignoración no solo se utiliza en el sector inmobiliario, sino también para otras cosas y aquí te voy a enseñar las aplicaciones en distintos sectores financieros. Por ejemplo, el sector inmobiliario, como ya te he explicado, la pignoración en el sector inmobiliario permite a los propietarios obtener financiamiento utilizando sus propiedades como garantía, facilitando así inversiones en nuevos proyectos, como puede ser, por ejemplo, no solo dando inmuebles como esa pignoración, es decir, como ese colateral, sino también, como te decía, activos financieros reales para, por ejemplo, adquirir inmuebles por medio de una hipoteca. Por supuesto, también dentro del sector bancario, porque no solo puedes hacer la pignoración con hipotecas, sino también con préstamos al consumo. Por ejemplo, si tú vas a pedir un préstamo donde ese préstamo al consumo tiene un tipo de interés mayor, pero tú pignoras una parte, pues por supuesto esas condiciones de ese préstamo pues podrían ser mucho mejores, ya que hay un riesgo crediticio mucho menor y por tanto el tipo de interés al que te financias sería mucho más bajo. Y por último también el sector de las inversiones, es decir, que también podrías pignorar para pedir capital y reinvertir en otras inversiones o incluso para, por ejemplo, hacer o invertir en nuevos proyectos personales de emprendimiento. En este caso, la pignoración es una herramienta útil en el sector de las inversiones, permitiendo a los inversores obtener liquidez sin liquidar sus activos, ayudando en la estrategia de inversión. Como sabes, cada vez que liquidas una posición, tienes que pasar por Hacienda y gracias a la pignoración, es decir, pones esas inversiones como colateral, te permite rescatar o recaudar más capital para seguir invirtiendo sin la necesidad de que tengas que pasar por caja, es decir, sin la necesidad de que tengas que pasar por Hacienda, de que tengas que vender ese activo para no perder la rentabilidad que te pueda seguir ofreciendo de cara al futuro. Y además, si nos centramos en la pignoración en el contexto hipotecario, es interesante que entiendas cómo pueden mejorar tus condiciones de hipoteca. En este caso, el uso de propiedades como garantía, la pignoración permite a los prestatarios utilizar sus propiedades como garantía para asegurar préstamos, mejorando sus condiciones del financiamiento. Por supuesto, esto también se conoce como aval. Hay muchas veces que si un tercero te avala con inmuebles de ese tercero, pues lo que está haciendo es poner un activo inmobiliario como aval de esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no todos los bancos aceptan
en este caso activos inmobiliarios. Sin embargo, ese activo inmobiliario como pignoración, si es verdad que si está generando un alquiler, está generando, digamos, liquidez constante, si es verdad que muchos bancos sí lo ven como bueno porque ese alquiler volvería más líquido la pignoración inmobiliaria y por tanto le daría más garantías de recuperar el capital antes. Al mismo tiempo también las condiciones favorables dentro de la hipoteca porque el uso de la pignoración puede resultar en condiciones más favorables para los prestatarios incluyendo tasas de interés más bajas. Pero no es solo eso, sino también que muchas veces si, por ejemplo, los tipos de interés son más bajos, quiere decir que la cuota mensual que vas a pagar final puede ser mucho menor. No solo eso, sino que también te permiten prestarte más cantidad de capital. Es decir, imagínate que, por ejemplo, quieres acceder a una hipoteca de 200.000 euros o dólares, según tus condiciones crediticias actuales. Bien, pues en base a eso, como sabes, debes pagar como mínimo un 20% por adelantado, es decir, en este caso serían aproximadamente unos 40.000 euros o dólares, y luego el resto podrías financiarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el tipo de interés fijado por el Banco Central o la Reserva Federal está en el 3%, pues más o menos el banco te podría poner un 3,5, un 4, 4,5, 5, dependiendo de tu rating crediticio o de tu ratio de solvencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú no pignoras, pues tendrías que pagar esos intereses, lo que haría que la cuota mensual fuera más alta, pero si pignoras, los intereses bajarían y por tanto mensualmente tendrías que pagar menos, pero también digamos que el banco te podría prestar más capital precisamente porque tienes menos riesgo y porque ellos ya cuentan con un capital que pueden acceder en caso de impago o incumplimiento de contrato. Y por supuesto, otro de los puntos más importantes de la pignoración en el contexto hipotecario es que facilita el acceso a la financiación. Sobre todo aquellas personas que todavía no se han endeudado, que todavía no se han hipotecado, es decir, que no tienen un historial crediticio y por tanto que el banco no sabe si tienes o no historial de cumplir con los pagos en el caso de que tengas una futura hipoteca. Por tanto, si tú has sido ya una persona que has pedido préstamos, que te has endeudado y que tienes un historial crediticio en el que has cumplido esas condiciones, pues por supuesto las condiciones que te van a ofrecer son mucho mejores. Pero si nunca has tenido un historial, es decir, que si nunca has pedido una hipoteca, nunca has pedido préstamos, etcétera, etcétera, pues las condiciones de entrada van a ser peores. Pero si utilizas la pignoración puedes mejorar esas condiciones iniciales, lo que quiere decir que tienes más facilidad de acceso a crédito incluso si nunca te has hipotecado y quieres hacerlo para tu primera vivienda o para tu primera inversión. Ahora el siguiente punto del que te quiero hablar es de las ventajas que te ofrece la pignoración como activos al contratar una hipoteca. Y en este caso, las ventajas o la primera ventaja es que vas a tener una mayor facilidad para obtener créditos. Esto es importante porque si tú, como te mencionaba antes, no puedes acceder a crédito, pignorar, es decir, si estás haciendo inversiones en bonos, en acciones, en ETF, etcétera, ese es tu mayor activo y gracias a mantener ese activo, es decir, aquí estás viendo por qué la inversión a largo plazo te ayuda en todos los sentidos, porque si no vendes esos activos, pignorar esos activos te puede dar mayor facilidad de obtener nuevo crédito para reinvertirlo, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Aquí, por ejemplo, la pignoración de activos, pignorar activos permite a los prestatarios obtener crédito al ofrecer garantías adicionales al prestamista, aumentando la confianza en el acuerdo. Recuerda, al final, ¿de qué se trata esto? De que el que te presta el dinero tenga las máximas garantías de ¿qué? De que va a recuperar ese dinero prestado, más unos intereses. Si tú les das las máximas garantías posibles, eso quiere decir que el tipo de interés al que te vas a financiar y las condiciones de ese préstamo, de esa hipoteca, van a ser muy cómodas para ti. Sin embargo, no le das garantías porque tú, por tu rating crediticio, por tu ratio de solvencia, por tu historial crediticio, digamos que no le das seguridad al banco, pues obviamente te va a aumentar los intereses, te va a prestar menos porcentaje de dinero y una serie de cosas que al final te van a impedir apalancarte, lo que quiere decir que no podrías apalancarte tanto como otro que sí tuviera unas mejores condiciones y eso a su vez haría que tu crecimiento patrimonial se viera lastrado. Por otra parte, también el acceso a financiación, esto quiere decir
decir que este mecanismo particularmente te beneficia para prestatarios sin un historial crediticio, como te decía antes. Es decir, que si te estás iniciando, pues si tú ya estás haciendo pequeñas inversiones, aunque sea 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 euros, y lo estás invirtiendo en acciones, en ETFs, en bonos, etcétera, que sepas que ese activo es importantísimo, sobre todo si estás pensando en adquirir una hipoteca, es decir, adquirir un inmueble, y mantener ese activo te puede ayudar a tener mejores condiciones de financiación, sobre todo si va a ser tu primera hipoteca. Por eso es importante que sepas también que gracias a esto tendrás mayor facilidad para obtener crédito, incluso si estás empezando en el mundo de la inversión inmobiliaria. Y como último punto, también te da la facilidad para obtener crédito para proyectos financieros. Con la pignoración de activos, los prestatarios podrían financiar proyectos esenciales que de otra manera no podrían, impulsando el crecimiento personal y profesional. Por ejemplo, si tú estás en la parte del emprendimiento, es decir, eres autónomo, eres una pequeña empresa, o incluso si trabajas para un jefe en el sector privado, o incluso si eres funcionario pero quieres desarrollar y emprender tu proyecto, pues obviamente vas a necesitar un capital inicial. Pues obviamente si tienes unas inversiones y estás pensando en pignorarlas, en vez de vender, que esto hablaremos luego, en vez de vender y pasar por la agencia tributaria y perder parte del capital, puedes pignorar y mantener esas inversiones y al mismo tiempo acceder a nuevo capital para montar tu nuevo emprendimiento. Y eso, por supuesto, te ayuda a crecer patrimonialmente y a mejorar tus proyectos y, por supuesto, alcanzar más rápido tus objetivos. Una vez has visto la primera ventaja importante a la hora de pignorar tus activos, la segunda ventaja es interesantísima porque son la mejora de condiciones en los tipos de interés. Es decir, tienes que pagar un tipo de interés más favorable si pignoras que si no pignoras, como te he explicado anteriormente. En este caso, pignorar un activo te permite a los prestatarios acceder a las tasas de interés más bajas y condiciones más favorables para los préstamos. Esto, si lo piensas de forma objetiva, si tienes que pagar un menor tipo de interés, esto quiere decir que tu rentabilidad a medio y largo plazo se va a ver muy incrementada gracias a que los tipos de interés que vas a tener que pagar son inferiores. Por ejemplo, imagínate que tú, por un piso, por un inmueble que quieres ponerlo en alquiler, eres capaz de conseguir buscar un inmueble que te puede generar un 6, 7, 8% anual. Bien, si tienes que pagar una hipoteca del 3 o 4%, tienes, por ejemplo, entre el 4 y el 8 tienes un diferencial del 4%. Por tanto, tú te podrías quedar de manera neta un 4% aproximadamente. Pero si tienes en cuenta que gracias a la pignoración, a lo mejor esa hipoteca del 4% la puedes convertir, por ejemplo, en un 2%, eso quiere decir que ya del 2 al 8 ya tienes un 6 de rentabilidad. Y como sabes, de forma compuesta, si tú en lugar de conseguir un 4% anualizado eres capaz de conseguir un 6% anualizado en cash flow, pues obviamente eso hará que tu rentabilidad a largo plazo sea muy superior y por tanto que obtengas una mayor liquidez o unos mayores ingresos pasivos. También tienes que tener en cuenta que al tener unas mejores condiciones porque estás pagando un menor tipo de interés, significa que tú tienes menor riesgo para el prestamista. Es decir, la garantía de un activo se reduce el riesgo para los prestamistas, facilitando la aprobación del préstamo más accesible. Es decir, que realmente si tú tienes que pagar un menor tipo de interés, es más lógico pensar que puedes pagar ese préstamo con menos intereses y por tanto a su vez le da más garantías al que te presta el dinero, y tú como el que recibes el dinero también tienes más garantías de que puedes asumir ese pago. No es lo mismo con un interés mayor tener que pagar, por ejemplo, de hipoteca 800, 900 o 1.000 euros o dólares al mes, que por ejemplo si se reduce ese interés tener que pagar 300, 400 o 500 dólares al mes. Obviamente si tienes que pagar 300, 400 o 500 al mes al mismo plazo hipotecario, a la misma duración de la hipoteca, pues obviamente es mucho más fácil, y si tienes problemas económicos es más fácil asumir que tienes que pagar esos 300 o 400 que si por ejemplo tuvieras que pagar esos 800, 900 o 1.000 euros. Y además, como te decía, el hecho de que te baje los tipos de interés te garantiza tener una financiación más accesible, lo que te permite que aunque seas
un inversor o que seas una persona que a lo mejor esté cobrando salario mínimo o que a lo mejor no tenga tantos ingresos, el hecho de que tú tengas algunos activos como inversión que puedas pignorarlo hace que te garantice de que puedas pagar de forma recurrente esa hipoteca, ese préstamo, sin tener problemas a medio y largo plazo. ¿Por qué? Precisamente porque al bajarte los tipos de interés tendrías que asumir una menor cuota y esa menor cuota hace que sobre tu ingreso, sobre tu, por ejemplo, ingreso principal del trabajo, no suponga un mayor porcentaje, lo que a su vez a ti te da más tranquilidad y a su vez también al banco. Y como ves, todo esto se retroalimenta, lo que quiere decir que incluso en futuros préstamos te pueden seguir dando mejores condiciones. Además, una vez hemos visto esta ventaja, otra ventaja importante es la parte de la seguridad adicional para el prestamista. Es importante entender que la seguridad lo es todo. Cuanto más inseguro, es decir, cuanto más riesgo hay en un préstamo, mayores exigencias te van a pedir, mayor tipo de interés, menor plazo, menor cantidad de préstamo. Y esto, al final, si tú ignoras tus activos, le estás dando más garantía, por tanto, le estás dando más seguridad. En primer lugar, beneficios de la pignoración es que la pignoración ofrece seguridad adicional al prestamista, asegurando que tenga acceso a un activo en caso de incumplimiento. El ejemplo más fácil que te pongo, por ejemplo, es, oye, yo quiero pedir 100.000 euros. Bien, quiero pedir 100.000 euros y a mí lo primero que va a hacer el banco es mirar mi solvencia, es decir, mi capacidad de generación de ingresos. Sin embargo, imagínate que yo tengo ahorrados o invertidos, mejor dicho, en este caso, acciones, un ETF, bonos, 100.000 euros. Y yo quiero ponerlo para pignorar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo 100.000 dólares, por ejemplo, en bonos y estoy pidiendo de préstamo 100.000 dólares. Por tanto, al final, el banco, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que yo le he dado, pignorado, invertido, me lo está dando a mí. Por tanto, él sabe que en caso de que haya problemas, tiene ese dinero para recuperarlo. Por tanto, el banco prácticamente el riesgo se va a casi cero. Sin embargo, va a sacar una rentabilidad, es decir, va a sacar un beneficio por este cambio. Pero yo, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Me estoy duplicando patrimonialmente. Por tanto, obtengo beneficios por el apalancamiento y a su vez el que me presta el dinero tiene la certeza de que va a recuperar el capital. ¿Por qué? Porque tiene ya ese capital ahí disponible. Yo te debo 100.000 y ahí hay un valor en activos, en bonos, de 100.000. Por tanto, si yo no pagara nada, ahí lo puede coger y no pierde nada. Por tanto, estas garantías hacen que se mejoren también las condiciones gracias a darle más seguridad al banco, a la entidad prestamista. Otro punto a tener en cuenta es que, por supuesto, si le doy más seguridad al que me presta el dinero, significa que es porque estoy reduciendo el riesgo. Al ofrecer un activo como garantía, se reduce el riesgo del prestamista, lo que puede llevar a condiciones más favorables para el prestatario. Y además, estas condiciones, por supuesto, son mejoradas, es decir, que no solo gana el que me presta el dinero porque tiene la garantía de que va a cobrar, sino yo también voy a ver mejorada mi financiación, como te decía, precisamente porque le estoy ofreciendo esa seguridad de que puede recuperar su dinero. Al final, esto de lo que se trata es, tú me prestas dinero y quieres saber si yo te lo voy a devolver. Pues si yo te ofrezco inversiones para que puedas utilizarlas en caso de incumplimiento, prácticamente ves que tu riesgo se va casi a cero y por tanto me puedes mejorar las condiciones, lo que quiere decir que yo, como inversor, puedo exigirle un menor tipo de interés o una financiación mucho más atractiva. Una vez has visto cuáles son las claras ventajas de pignorar tus activos para obtener beneficios con los préstamos o hipotecas, el siguiente punto del que te quiero hablar, y es uno de los más importantes, es el apalancamiento sobre la deuda buena o hipotecaria. Aquí, antes de hablarte de cada punto, me gustaría hacer un pequeño inciso. Estoy preparando un curso de finanzas personales que voy a hacer y voy a traer al canal más adelante, pero de momento te estoy comentando esto para que tengas conocimientos y puedas aprovecharlo en tu beneficio. Sobre el tema de deuda buena y deuda mala, de forma resumida, quiero comentarte esto porque veo que hay mucha confusión. La deuda no es mala de por sí. Y el problema es que nuestros padres, nuestros abuelos, siempre nos han enseñado que la deuda es mala. Al contrario, la deuda es buena si sabes utilizarla.
¿Cómo podemos diferenciar entre deuda mala y deuda buena? Muy sencillo. Deuda mala, gastos. Te endeudas para gastar, es decir, utilizas deuda para gastar en algo que desaparece. Deuda buena, utilizas deuda en algo que te retorna intereses, que te retorna beneficios o que se paga solo. Por ejemplo, imagínate que tú utilizas deuda para unas vacaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que es deuda mala. ¿Por qué? Porque te endeudas, pagas más intereses y sobre esos intereses pagas unas vacaciones que las pagaste, sí, las disfrutaste, pero encima te salen más caras porque le tienes que sumar unos intereses y muy seguramente por ser el tipo de deuda al consumo te saldrá todavía mucho más caro de lo que si realmente tuvieras el capital de un inicio para poder pagarlo sin pedir a crédito. Por otra parte, la deuda buena se considera buena porque lo gastas, lo destinas, lo inviertes en algo que te retorna. Por ejemplo, imagínate que pides deuda en comprar un inmueble para ponerlo en alquiler. Obviamente gastas o destinas ese dinero, esa deuda a un inmueble, pero luego te va dando unos ingresos vía alquileres o, por ejemplo, activos financieros, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender esto porque en base a esto vas a entender los puntos que te voy a mostrar a continuación. El primer punto son los beneficios del apalancamiento mediante la pignoración. Esto es importante que lo entiendas porque apalancarse tiene muchos beneficios gracias a que si te pignoras tienes doble rentabilidad. Por un lado, aumento del poder adquisitivo. La pignoración permite a los inversores acceder a más capital, aumentando su capacidad de compra sin tener que vender activos. Esto ya de por sí es un enorme beneficio porque, como te he explicado y además verás en un ejemplo real después, precisamente el hecho de vender tus activos tienes que pasar por Hacienda. Es decir, pierdes dinero, pierdes capacidad de generación de rentabilidad futura y además al vender esas inversiones dejas de rentabilizarlas. Sin embargo, si utilizas la pignoración, es decir, tienes esos activos y lo pignoras, sigues rentabilizando esos activos y además al estar como colateral, como garantía, te permite apalancarte, acceder a más capital para seguir rentabilizando ese nuevo capital. Por tanto, te multiplicas de manera exponencial tanto tu patrimonio como tu generación de liquidez, lo que hace que puedas acelerar tu proceso de enriquecimiento y así alcanzar la libertad financiera mucho más rápido. Además, utilizar la pignoración para deuda buena no solo tiene el beneficio de aumentar tu poder adquisitivo, sino también que aumentas tu rentabilidad. En este caso, el uso del apalancamiento puede llevar a una mayor rentabilidad en las inversiones, maximizando los beneficios potenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú inicialmente tienes unas inversiones, por ejemplo, puede ser ETFs, acciones, bonos, etcétera, y tienes esas inversiones, pues al ponerlos pignorados puedes obtener una nueva financiación, por ejemplo, para una inversión inmobiliaria, en este caso, gracias a la financiación que te da el banco a un coste inferior, y eso hace que sobre un capital que es prestado y sobre tu capital ya estás generando una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque tu capital puesto es el de las inversiones, pero ahora mismo te acabas de duplicar gracias a tu capital más el prestado, lo que quiere decir que la rentabilidad absoluta sobre tu capital inicial, es decir, sobre tu ROIC, es mucho más elevada y por tanto la rentabilidad a medio y largo plazo se multiplica de forma exponencial. Y también otro claro beneficio que puedes obtener de apalancarte con deuda buena y pignorar tus activos es las inversiones, que las puedes hacer más ambiciosas. Con el apalancamiento en deuda buena, es decir, deuda que te retorna, pues los inversores pueden emprender proyectos más grandes, más arriesgados y también pueden ampliar su horizonte de inversión, es decir, pueden encontrar nuevas oportunidades de inversión. ¿Por qué? Porque acceden a más capital y pueden buscar más oportunidades con esa deuda buena que les genere mayores retornos. Por supuesto, otro punto importante que debes de tener en cuenta es que la pignoración con deuda buena, es decir, con deuda hipotecaria, es que te permite maximizar la inversión inmobiliaria. La pignoración permite a los inversores utilizar propiedades existentes como garantía para adquirir nuevas inversiones, aumentando así su capacidad de compra. Como ya te expliqué antes, si tienes 200.000 euros invertidos y quieres comprar, por ejemplo, un piso de 200.000, muchos piensan que
venden esos 200.000 y compran el inmueble. ¿Cuál es el problema? Que al vender esos activos, pues tienen que pasar por Hacienda y seguramente en la declaración del año que viene vas a tener que tributar aproximadamente en torno a un 30% de las ganancias de esos 200.000. Lo que quiere decir que si tú has vendido y te lo has gastado todo en el inmueble, pues al final lo que has hecho es perder dinero por el camino porque has rotado el capital, pero Hacienda te ha quitado un 30%. Mientras que con la pignoración lo que puedes hacer es mantener esos activos, solicitar nuevo crédito, por tanto te apalancas, doblas tu patrimonio y podrías comprar el inmueble por 200.000 y mantener en este caso los activos que te siguen generando rentabilidad, y a su vez con esa rentabilidad podrías pagar parte de la hipoteca. Además, otro punto claro es el apalancamiento financiero que te permite maximizar esa inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque el apalancamiento permite a los inversores utilizar fondos prestados, como te digo, es decir, capital que no es tuyo. Si solamente has conseguido ahorrar 100.000 o 200.000, pues si tú solamente pudieras generar rentabilidad sobre lo que tienes, pues bien, eso podría generar un 8, un 10, un 12, lo que sea, pero es sobre lo que tienes. Pero si de repente tienes algo que no es tuyo, pues si generas rentabilidad sobre lo que es tuyo y sobre lo que no es tuyo, pues al final puedes transformarlo como tuyo, por tanto puedes duplicar tu patrimonio y además hacer que la rentabilidad se dispare gracias a que estás obteniendo la rentabilidad por ambos lados. Y por supuesto te permite diversificar la cartera, porque si tú estás concentrado en activos financieros líquidos como puede ser bonos, acciones, ETFs, fondos de inversión, pues a su vez si utilizas eso como colateral, es decir, como pignoración para acceder a un crédito inmobiliario, eso quiere decir que también estás diversificando en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque te estás apalancando en el sector inmobiliario, manteniendo a su vez los activos financieros más líquidos y por tanto esto quiere decir que estarías más diversificado, más protegido y tendrías menos riesgo. Y hablando de riesgo, es importante que conozcas cuál es la gestión eficiente del riesgo financiero a la hora de pignorar una hipoteca o una deuda hipotecaria. En este caso, la pignoración como herramienta te permite utilizar activos como garantía, lo que puede ayudar a mitigar riesgos financieros en inversiones. Como te digo, si tú, por ejemplo, imagínate que tienes una inversión y, por ejemplo, toda la inversión la vendes y por ejemplo, te compras el activo inmobiliario, es decir, te compras una casa y no consigues ponerla en alquiler, ¿qué es lo que sucede? Pues que obviamente has destinado un capital que te está generando cero de retorno, incluso puede que pérdidas. Sin embargo, si tú esto lo utilizas como herramienta, mantienes tus inversiones por un lado y al mismo tiempo te apalancas, eso te permite diversificar, sí, pero al mismo tiempo obtener rentabilidad por ambos lados. E incluso si entiendes cómo funciona la macroeconomía, cuando a lo mejor puede que el sector inmobiliario no vaya tan bien, como estás manteniendo tus activos financieros, puede que a lo mejor los bonos o puede que a lo mejor los ETFs, las acciones, vayan bien o viceversa. Por tanto, esto como herramienta te puede proteger y al mismo tiempo puedes utilizarlo para maximizar tu retorno y protegerte en momentos de incertidumbre. Por eso también es importante saber que la pignoración no solo te permite aumentar tu rentabilidad, sino que también te protege frente al riesgo. Además, otro punto, como te decía, la diversificación que comenté justo antes es precisamente por eso. Porque si yo utilizo un dinero que no es mío y mantengo mis inversiones, es decir, no estoy obligado a venderlas, eso quiere decir pues que genero por aquí y genero por aquí y por tanto por ambos lados siempre voy a obtener retornos que aunque alguno de los puntos me pueda generar pérdidas, esto significa que una parte siempre compensará la otra y por tanto mi riesgo sobre la inversión al final será mucho más bajo. Y es que además, como te comentaba, el hecho de estar diversificado también te protege de las inversiones, porque si por ejemplo implementas la pignoración, quiere decir que ya tienes por un lado sector inmobiliario y por otro lado tienes el resto de inversiones, lo que quiere decir que por ejemplo si viene una crisis como la de 2007-2008 donde el sector inmobiliario y bancario se desploma, pues si tú por ejemplo tienes otro tipo de inversiones, por ejemplo imagínate que estás invertido en bonos y tienes ahí inversiones en activos pignorados en bonos, vas a recibir cupones independientemente
independientemente de que el mercado inmobiliario se haya desplomado. Por tanto, tú podrías invertir en un inmueble y a lo mejor en ese momento o no encuentras a alguien para quien alquilar o el valor del piso o del inmueble ha bajado, pero por otro lado, como mantienes tus activos y la rentabilidad de esos activos te da liquidez, quiere decir que tienes garantías de que puedes seguir pagando o afrontando esa devolución del préstamo. Y por último, me gustaría ponerte ejemplos de casos reales que he tenido con clientes, por supuesto sin nombrar a nadie, pero sí utilizándolos a modo de ejemplo y de forma genérica para que veas cuáles han sido los errores más importantes y cómo se han tenido que corregir para utilizar la pignoración en beneficio del cliente. En el primer caso te voy a contar de forma genérica lo que es la pignoración en bonos para la adquisición de una propiedad y por supuesto luego te voy a contar el caso particular. En primer lugar, la pignoración con bonos, el inversor utiliza bonos como garantía para obtener financiación, lo que le permite mantener sus activos mientras accede al capital. En este caso, los bonos donde va a ir cobrando cupones. Como segundo punto importante es el acceso a capital, porque pignorar con bonos permite al inversor acceder a capital sin la necesidad de liquidar sus inversiones existentes, optimizando su estrategia de inversión. Como sabes, si tú tienes bonos, vas cobrando cupones. Si no vendes, no pasas por Hacienda. Simplemente los cupones es lo único que tendrías que declarar, pero al mismo tiempo esa liquidez que genera las inversiones en los bonos te podría servir para pagar parte de la hipoteca o incluso la totalidad, dependiendo de las cantidades. Y como último punto, también hay que destacar las oportunidades en el mercado inmobiliario, porque aquí, si este inversor simplemente se hubiera centrado en estar invertido en la parte de renta fija, no hubiera aprovechado las oportunidades del sector inmobiliario. Aquí, por ejemplo, este enfoque brinda la oportunidad de aprovechar el mercado inmobiliario de manera eficiente y estratégica, maximizando el rendimiento absoluto de la cartera, en este caso del cliente o de cualquier inversor. Bien, una vez te he explicado esto, ¿cuál ha sido el caso particular de este cliente? Imagínate una persona que tiene $150.000 o euros invertidos en bonos y que, por supuesto, como es un inversor, vamos a llamar de perfil conservador, quiere invertir en renta fija. Bien, sobre esto, en ese momento le estaban pagando en torno a un 3,5-4% en bonos de Estados Unidos a 10, 15 o 20 años, porque tenía diferentes lotes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de entrada tenía una inversión en bonos a más o menos largo plazo, 10, 15, 20 años, bonos de Estados Unidos que le retornaban o que le ofrecían unos cupones del 3,5-4% más o menos. Bien, sobre esto, el primer error que se planteó es que él quería vender esos bonos para comprarse un inmueble porque había encontrado una oportunidad. ¿Cuál es el problema? Pues que si invertía esos bonos, primero iba a dejar de generar esa rentabilidad que le estaban dando los cupones al 3,5-4% y segundo, también como parte de esos bonos se habían revalorizado en el mercado, tendría que tributar, lo que quiere decir que al final no tendría la totalidad del capital, los 150.000, sino que se quedaría con menos. Por tanto, ahí tendría una pérdida y dejaría de generar rentabilidad futura y a cambio de eso adquiriría un inmueble que obviamente ese inmueble que quería pagarlo de golpe sin utilizar apalancamiento, pues eso haría que se descapitalizara y por tanto todo su patrimonio estuviera en el inmueble y dependiera de que sí o sí tuviera que ponerlo en alquiler. ¿Cuál fue la estrategia que se implementó para que pudiera sacar más rendimiento, no pasara por Hacienda y al mismo tiempo no tuviera riesgo del hecho de tener todo su capital invertido en un único activo? Pues fue la decisión de decirle, oye, mantén los bonos, pignóralos, es decir, vete al banco, solicita una hipoteca y por supuesto en base a esa hipoteca mejórala, pignorando tus activos, mejora las condiciones, por tanto se te reducirá los años o pagarás un menor tipo de interés y los primeros años de ese inmueble que lo quieres para ti, ponlo en alquiler, le sacas un rendimiento y después, gracias a ese rendimiento más los cupones de los bonos, puedes pagar de sobra, en este caso la devolución de la deuda de la hipoteca y luego digamos que puedes acceder a ese inmueble
mucho más barato y tú habrías duplicado tu patrimonio. Al final, después de los cálculos, eso fue exactamente lo que pasó. Es decir, fue al banco, solicitó una hipoteca, por supuesto las condiciones, por ser una persona ya de más de 50 años, pues digamos que las condiciones no eran tan favorables. Tipos de interés más alto, un plazo más corto, una cantidad mensual de hipoteca que era un poquito difícil de asumir y por supuesto el hecho de pignorar ese activo hizo que se le bajaran los tipos de interés, que también incluso se le pudiera llegar a prestar un poquito más de capital y que también pudiera alargar el plazo temporal precisamente porque el banco ya disponía de ese capital como pignoración, es decir, como colateral. Por tanto, eso es lo que se hizo y al final pudo acceder a esa hipoteca con mejores condiciones, lo que quiere decir que mensualmente pagaba menos y al poner en alquiler los primeros años ese inmueble, pues prácticamente digamos que tenía incluso beneficio. Podría sacar en torno a 200 o 300 euros de cash flow adicional, lo que quiere decir que le estaba sobrando dinero con la operación y a su vez también recuerda que estaba cobrando los cupones de la hipoteca. ¿Esto qué quiere decir? Que el alquiler pagaba más de lo que tenía que pagar el de hipoteca y adicionalmente sobraba un capital y los bonos le seguían pagando cupones. Lo que quiere decir que después de unos pocos años, aproximadamente entre unos 5 y unos 7 años, esta persona pasaría a duplicar su patrimonio y encima generar un cash flow adicional con los bonos más con el sobrante del diferencial entre hipoteca y el alquiler. Lo que quiere decir que esto a su vez le hace generar unos ingresos adicionales y al mismo tiempo le ha generado la posibilidad de poder apalancarse por un segundo inmueble gracias a que está teniendo mayores ingresos, de que se ha apalancado, de que tiene una solvencia crediticia y un historial crediticio mucho más amplio, ya que lleva varios años pagando y cumpliendo con todas las cuotas y a su vez por tener varias fuentes de ingresos de su trabajo, de los alquileres y de los bonos, eso hace que la próxima hipoteca tenga todavía mejores condiciones. Como segundo caso o ejemplo real te quiero hablar de otro cliente que utilizó la pignoración con ETFs para hipotecarse, es decir, para acceder a financiación hipotecaria. En primer lugar y de forma genérica, el uso de ETFs como colateral. Los ETFs pueden ser utilizados como colateral también, como te comentaba anteriormente, para asegurar una hipoteca proporcionando seguridad adicional para el prestamista. Como ya te he explicado, por ejemplo, si tú tienes un ETF del SP500, como diferentes productos financieros tienen diferentes ratings crediticios, es decir, diferente puntuación o diferente riesgo. Por ejemplo, si inviertes en bonos o si inviertes en ETFs del SP500, para los bancos, como eso tiene una cualificación o calificación crediticia mayor, eso quiere decir que para ellos tienen las máximas garantías y por tanto te van a ofrecer mejores condiciones de financiación. Y por eso precisamente aquí destaco el segundo punto, mejores condiciones de financiación, pero no vale cualquier ETF, como te digo, sino sobre todo si ese ETF está centrado en el índice SP500, que es el que mayor rating crediticio tiene. Y por supuesto, como te decía, diversificación de tu portfolio, porque no solo estás invirtiendo en el sector inmobiliario, estás pidiendo una hipoteca para invertir en un inmueble, sino que a su vez, si tienes un ETF, por ejemplo, del SP500, ya estás suficientemente diversificado en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y por tanto tu cartera global está más diversificada, lo que hace que estés más protegido ante futuras incertidumbres de mercado. Bien, ahora sobre el caso real, ¿cuál fue el problema que me encontré? Pues que el cliente cuando acudió a mí ya había vendido el SP500, el ETF del SP500. ¿Y cuál es el problema? Pues que de los 200.000 que tenía, realmente él había aportado en torno a unos 100.000, porque había invertido hace muchos años. Entonces, más o menos tenía casi un 100% de beneficio. Aproximadamente estamos hablando de que estaba cerca de los 200.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sobre todo ese beneficio tendría que tributar al año siguiente. Pero ¿cuál es el problema? Que él quería comprar de golpe un inmueble. El problema es que él quería comprar un inmueble valorado en 195.000, es decir, casi 200.000. Él había hecho cálculos y veía que si vendía de un lado y luego compraba lo otro, pues tenía el dinero. ¿Cuál es el problema? Que no contabilizó lo que tenía que pagar de impuestos a la agencia tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si él había puesto 100.000 y el resto eran beneficios, sobre los 100.000 restantes tenía que pagar aproximadamente el 30%, es decir, 30.000 euros menos. Por tanto, la capacidad
o capital que disponía mi cliente eran de 170.000 y quería comprar un piso de golpe por 195. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que sí podía pagar los 195, pero luego al año siguiente Hacienda le diría que dónde estaba esos 30.000 que le debía a la agencia tributaria y tendría un gran problema. Entonces, como ves, en este segundo caso, el gran problema es que si finalmente, y gracias a que no lo hizo, hubiera invertido en ese inmueble, hubiera gastado todo su capital, hubiera invertido todo su capital en el inmueble y no tendría absolutamente nada para hacer frente al pago de la agencia tributaria. Por tanto, aquí lo que se decidió es, vamos a invertir ese capital un poco más y vamos a buscar otra oportunidad inmobiliaria más adelante. Ese capital, por supuesto, con el paso de los años fue creciendo un poco más y una vez ya llegó a superar los 200.000 con los que contaba inicialmente, porque sí, tuvo que pagar esos 30.000 al haber vendido, pues al final, una vez lo superó, es decir, volvió a recuperar lo que tuvo que pagar a la agencia tributaria, ahí fue a solicitar una hipoteca, puso el ETF como colateral, es decir, pignoró ese ETF, consiguió unas mejores condiciones de financiación y al final tiene el inmueble más el ETF y por tanto ha duplicado el patrimonio y además el inmueble se está pagando solo con el alquiler del inquilino. Por tanto, en este caso de haber generado un problema enorme debido a no tener en cuenta el efecto fiscal, pues al final ha conseguido duplicar su patrimonio y ahora mismo prácticamente se está pagando solo el inmueble y encima el ETF se ha ido revalorizando y ahora mismo está en torno a un valor de 225.000. Por tanto, quiere decir que está duplicando la rentabilidad porque tiene el doble de capital, está obteniendo rentas por un lado que le permite pagar la hipoteca y por el otro lado sigue revalorizándose el ETF del SP500. Y al final lo que ha conseguido es duplicar su patrimonio, donde por una parte se va pagando solo y por otra parte se va rentabilizando y al mismo tiempo ha aumentado su ROIC, lo que quiere decir que su retorno sobre el capital invertido de él más el prestado hace que se haya disparado, lo que quiere decir que va a obtener un mejor resultado a largo plazo. Y como caso 3 te traigo el caso de fondos de inversión pignorados para ampliación de inmobiliarios. En este caso no es un caso mío, sino es un caso genérico donde tanto con fondos de inversión como también si te vas a montar una empresa te puede servir. De forma genérica, la pignoración de fondos sirve o permite a los gestores acceder a capital sin afectar a sus flujos de caja operativo y esto facilita la expansión de los proyectos. En este caso, tanto si lo miras desde el punto de vista de fondos de inversión como también si lo ves desde tu propia empresa, esto quiere decir que puedes acceder a más capital, por ejemplo, para tu propia empresa sin la necesidad de gastar tu cash flow. Por tanto, si tú ya tienes activos, si la empresa ya tiene activos, pues puedes pignorarlos para acceder a más capital por medio de esa deuda y por tanto hacer crecer tu empresa sin la necesidad de arriesgar tu capital o el cash que tienes disponible. También hay que tener en cuenta que la financiación inmobiliaria a empresas o a fondos de inversión es más accesible debido a que las empresas o fondos tienen activos que pueden pignorar y por tanto es una estrategia más inteligente porque están optimizando sus cash flow al mismo tiempo que hacen crecer sus proyectos inmobiliarios. Como sabes, hay empresas de REIT, es decir, empresas que invierten en inmuebles y obviamente cada vez que invierten en inmuebles tienen más activos, lo que quiere decir que pueden utilizar esos activos para pignorar y acceder a nuevas hipotecas de futuros inmuebles con una financiación más asequible y atractiva. Y por último también el aumento de capacidad de inversión, que por supuesto esta estrategia les permite a los gestores aumentar su capacidad de inversión acelerando el crecimiento de sus proyectos. Obviamente si utilizas el apalancamiento bien, con deuda buena, es decir, con deuda que está enfocada a activos que te retornan beneficios, pues al final eso lo que hace es que se termine pagando solo o incluso que te genere beneficios, lo que te hace crecer a medio y largo plazo. Como conclusión me gustaría que te quedaras con 3 puntos, en este caso herramienta de pignoración, que es para qué sirve y todo esto, la toma de decisiones informada y la maximización del potencial de inversión. En este caso, la pignoración se considera una técnica fundamental para mejorar la eficiencia del capital en la inversión inmobiliaria y esto te ayuda para que si vas a hacer tú de aquí en adelante cualquier inversión inmobiliaria, lo tengas en cuenta y todas las inversiones que estás haciendo o todo lo que te he ido enseñando en el canal para invertir en acciones, en ETFs, en renta fija, en lo que quieras, es tu activo
activo y por eso tiene más sentido preservarlo a largo plazo, porque si el día de mañana quieres utilizar eso como herramienta para acceder a capital todavía más barato en el sector inmobiliario, pues puedes hacerlo y todos los beneficios que estás consiguiendo al invertir en bolsa, al invertir en renta fija, al invertir en ETFs, te pueden beneficiar doblemente si luego los pignoras y obtienes mejores condiciones crediticias. También hay que tener en cuenta que por la parte de toma de decisiones informadas, entender cómo funciona la pignoración permite a los inversores hacer elecciones más informadas y estratégicas. Es decir, que si tú ya sabes que puedes pignorar, que no tienes que pasar por Hacienda, que esa pignoración te genera una rentabilidad, por ejemplo, imagínate cupones de bonos, o por ejemplo, si esa pignoración puede ser empresas que pagan dividendos y recibes esos dividendos, y a su vez eso hace que el acceso a capital, es decir, a deuda, te salga más barato pagando unos tipos de interés más bajos y los cálculos de lo que pides frente a lo que vas a generar te compensa, pues obviamente puedes encontrar oportunidades de inversión más atractivas, porque al final esto hace que con esta herramienta inversiones que a lo mejor pueden ser poco atractivas se vuelvan más rentables porque tienes mejores condiciones de financiación. Y por último, claramente la maximización de potencial de inversión, porque utilizando la pignoración eficazmente los inversores pueden maximizar su retorno y potencial en el sector inmobiliario. Como te he dicho, si tú ya estás invirtiendo en acciones, en bonos, en ETFs, en fondos, es decir, estás haciendo tus inversiones y da igual que consigas un 5, un 10, un 15, lo que sea, me da igual, pero mantienes los activos, si luego los pignoras, conseguirás acceso a más capital que no tienes, por tanto, si tienes conocimientos podrás rentabilizar ese nuevo capital en el sector inmobiliario y por tanto tu rentabilidad sobre el capital invertido, el tuyo, no el prestado, el tuyo, será todavía mayor. Por tanto, estarías recibiendo una rentabilidad mucho más alta que si, por ejemplo, no utilizaras ese capital o esos activos para pignorar e invertir capital prestado. Por tanto, como ves, estos son los puntos más importantes que debes conocer sobre la pignoración. Espero que te haya gustado este vídeo y como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejar un comentario y nada, nos vemos en el próximo.